Bendecimos a toda la audiencia que está en cualquier parte y nos escucha y nos ve. Estamos aquí en la iglesia Beula y desde aquí estamos compartiendo la palabra del Señor. Es nuestro deseo es mi deseo en esta mañana, que Dios nos hable, que nos ministre, que Dios hable a nuestros corazones. Es mi deseo que el Señor traiga esa palabra que tú y yo necesitamos, ese mensaje que nos desafíe. Algunas veces la palabra nos desafía, otras veces nos exhorta, otras veces nos corrige. Sea cual sea, es palabra de Dios y debemos tener un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? He estado esta semana en mi corazón percibiendo el valor y la importancia que tiene y que debe tener la palabra en nuestra vida. Lo dije en algún domingo, si nosotros como iglesia y si el mundo cristiano valorara realmente este libro y lo tomara no como un consejo, lo tomara como la voz de Dios, lo tomara como un libro que si lo practicamos va a producir grandes beneficios en nuestra vida, entonces nosotros apreciaríamos, valoraríamos este libro y lo leeríamos permanentemente. Y le compartía a Patricia un pasaje, ese pasaje que dice: compra la verdad y no la vendas, compra la verdad y no la vendas. Y el profeta nos enseña de darle el valor a la palabra. Uno compra lo que es de valor para uno invierte lo que es de valor para nosotros. Y él dice: compra la verdad y no la vendas. Es decir, que crecer en la palabra, crecer en la instrucción bíblica, amar esta palabra, dedicarnos a la lectura, tiene un costo, tiene un precio. Usted compra un par de tenis y eso tiene un precio. Pues la palabra no tiene un precio, la palabra tiene un valor incalculable. Y la Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Es decir, tiene un costo crecer en la palabra, tiene un costo atesorar la palabra, tiene un costo practicar la palabra. Y quiero animarte siempre, como lo hago, a ser un buen lector de la palabra, a ser un hombre y una mujer de la palabra. Amén. Ok, este domingo quiero hablar sobre el poder de persistir. El poder de persistir. Hay un poder escondido en esta cualidad tan importante que no siempre está en todos, pero que es de vital importancia en nuestra vida para alcanzar metas, para alcanzar logros, para avanzar en la vida y aún en la vida cristiana. Y quiero usar el pasaje de Jeremías, capítulo 25, verso 3 y 4. Jeremías, capítulo 25, verso 3 y 4. Dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde el principio sin cesar, pero no escuchasteis. Y envió Jehová a vosotros a todos sus siervos, los profetas. Los envió desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Es una poderosa palabra, y este es un texto que tiene mucha historia, y te animo a que leas todo el capítulo 25 de Jeremías y todo lo que el capítulo dice en cuanto a un inminente juicio de parte de Dios por el pecado de la nación y por la idolatría de la nación. ¿Cuántos saben que Dios aborrece la idolatría? ¿Cuántos saben que Dios aborrece el pecado de inclinarnos a imágenes ajenas? Entonces, este capítulo de Jeremías 25 nos enseña un poquito de lo que ocurrió con Israel, con la nación de Judá, con Jerusalén,
Y Jeremías da la exhortación de lo que el pueblo debe hacer. Y como lo hemos dicho muchas veces, uno de los grandes problemas del pueblo de Dios fue la idolatría. Constantemente irse tras dioses, constantemente inclinarse a otros dioses. Y producto de esa idolatría y de esa indiferencia, Dios siempre traía un juicio. No porque era malo, sino era la forma de hacerlos volver al corazón de Dios. Y el texto que hemos leído contiene historia, y usted puede leerla, pero mi deseo en esta mañana es reflexionar desde este texto bíblico acerca del poder de la persistencia. El poder de la persistencia. Y el diccionario define esta palabra como mantenerse firme y quieto en algo. Mantenerse firme y quieto en algo. Un sinónimo podría ser perseverar. El que es persistente inevitablemente es una persona que persevera, que permanece firme en algo, que está firme en lo que se ha propuesto, que no renuncia, que no aborta, que no tira la toalla por mucha dificultad que enfrente. Es un hombre que está, o una mujer, o un joven que está firme en lo que se ha determinado. El poder de persistir. Ahí hay una lámina que nos presenta una carretera. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando voy de viaje y me queda todavía 1 hora para llegar al lugar de destino, yo no sé si a usted le pasa, me entra un poquito la ansiedad y digo que se me ha hecho tarde o se me ha hecho largo este tramo y me entra el deseo de ya mejor devolverme o mejor orillarme y descansar. Pero entiendo que para llegar al destino tengo que ser persistente. Y toma ese principio como algo práctico para todas las áreas de la vida. Para lograr, para alcanzar, para avanzar, para obtener cualquier cosa en la vida, tú y yo tenemos que entender este principio, el principio de la persistencia. Algunas veces nosotros pensamos que cuando la gente logra llegar a una posición importante o cuando la gente logra obtener logros importantes que lo distinguen de los demás, nosotros muchas veces pensamos que lo logró por suerte o que lo logró porque el tiempo fue favorable. Algunos piensan que la gente logra cosas porque fueron valientes en iniciar un proyecto o porque fueron disciplinados en alcanzar una meta o porque tuvieron fe para creer que podían lograr lo que ellos se habían propuesto. Pero si tú revisas la vida de los políticos, de los artistas, de los deportistas, de los científicos y de todas las personas, te vas a dar cuenta que hay un común denominador en cada uno de ellos. Es que cada uno de ellos persistió en lo que se propuso. Cada uno de ellos fue persistente, fue perseverante en lo que se propuso, en lo que quiso lograr. Me he encontrado con personas que han abortado. Tengo un amigo que pasó todos los años de su carrera estudiando leyes para ser abogado. Terminó las materias, terminó todos los ramos y se le ocurrió emigrar a un país. Y no sacó su título profesional cuando ya había pasado los cursos y lo único que le quedaba era un examen. Y decidió en esas cosas impulsivas de joven, decidió emigrar a otro país y dejó 7 años de carrera con un promisorio futuro muy bueno financieramente, porque no tuvo la capacidad de persistir, de llegar hasta el final, no importando lo que costara. Hay gente que renuncia fácil en donde otros persisten. Hay gente que fácil dejan y abandonan carreras, proyectos, planes, situaciones, iglesias, simplemente porque no fueron persistentes. Hay gente que abandona la vida espiritual y le faltó persistencia para continuar. Y este texto que nos habla me ayuda a explicarle este principio de la
perseverancia es una cualidad que ayuda a todas las personas a lograr sus metas. Nadie logra nada en la vida si no persiste, si no insiste y si no resiste. Si quiere anotarlo, subirlo a las redes, es una buena frase. Y así promocionamos la palabra de la iglesia. Nadie logra nada si no persiste, si no insiste y si no resiste. Y cuando pienso en este principio de la persistencia, encuentro que la Biblia habla mucho acerca de esto. Y quiero solamente mencionarte el pasaje de Mateo capítulo 15, versos 22 al 28. Este pasaje Jesús, o mejor dicho, Mateo cuenta la historia de una mujer cananea que insiste en buscar a Jesús, que insiste en ir a Jesús, que persiste en ir y postrarse a los pies de Jesús para conseguir un milagro para su hija. Y se los voy a leer porque es interesante. Mateo capítulo 15, verso 22 al 28. Dice así. Se llama la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, es decir, no del pueblo judío, no israelita, una gentil. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, los guardaespaldas, ¿verdad?, de Jesús, entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo a Jesús: despídela, pues da voces tras nosotros y es un ruido molesto. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella nuevamente persistiendo dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Aquí vemos el caso de una mujer que no se conforma con un no, de una mujer que no se conforma con los discípulos que le dicen: oye, el maestro está ocupado, oye, el maestro tiene su agenda, oye, no la moleste. No se conforma, ella va y se postra. Y luego Jesús le dice: mira, no está bien tomar el pan de los hijos, refiriéndose al pueblo de Israel. No está bien, porque yo vengo a traer el pan a los hijos de Israel. Y ella nuevamente insiste, le dice: sí, pero aún de la migaja de sus amos comemos. Ahí veo el poder de la persistencia, el poder de no darse por vencido. Siempre, escucha esto, siempre es demasiado temprano para renunciar a algo. 3 veces yo tuve que pedirle noviazgo a Patricia. Fui persistente, no renuncié. Se dice de los grandes inventores que antes de llegar a una solución pasan 100 inventos fracasados, 1000 inventos fracasados. Pero ¿qué es lo que los distingue a ellos? La persistencia, el tener un objetivo y no darse por vencido. Esto aplica a la vida cristiana. Por eso la Biblia, me encanta esto, porque la Biblia nos habla de este principio de ser persistentes. Porque el que no persiste no logra, el que no insiste no alcanza, el que no resiste las dificultades, entonces no obtiene logros ni objetivos. Y esto no lo apliques a tu trabajo o a tu empresa, aplícalo también a la vida cristiana. Persiste
en lo que Dios te ha dicho. Ya vamos a llegar ahí. Otro pasaje que nos habla de la persistencia es Génesis capítulo 32, verso 26. Lo puede leer en casa, pero ahí está la vida de Jacob. Jacob, que peleó con el ángel, que se encontró solo en el valle, ahí despidió a sus mujeres, a sus hijos, y se encontró solo peleando con el ángel. El ángel le sale al encuentro y él comienza a pelear toda la noche, y ya venía el amanecer, y el ángel le dijo: suéltame. Y Jacob le dijo: no te voy a soltar. Con una voluntad firme, con una voluntad persistente, con una voluntad que no renuncia, Jacob le dijo: no voy a soltarte hasta que tú me bendigas. ¿Quieres bendición? Persiste en buscar a Dios. Gracias por su entusiasmo, es motivante escucharlos. ¿Quieres bendiciones? Persiste. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Persiste. ¿Quieres ver la gloria de Dios manifestada? Persiste. Es posible que estés a 1 kilómetro de obtener una bendición mayor. Es posible que estés a 1 centímetro de alcanzar el milagro, pero persiste, porque nadie obtiene lo que no busca. Nadie obtiene si no resiste. Y ahí está Jacob peleando con el ángel, y hasta que el ángel tuvo que colocarle aquí una patada tipo karateca, y le molestó el muslo, y ahí salió cojo. Es que siempre que uno tiene un encuentro con Jesús, tu vida no es la misma. ¿Cuántos pueden entender ese principio? No puede ser la misma vida después de un encuentro con Jesús. No podemos seguir siendo los mismos por el poder que significa tener la vida de Cristo en nosotros, por el poder que significa tener a Cristo dentro de nosotros. Lucas capítulo 18, otro pasaje que habla acerca de la persistencia, y ya ustedes lo conocen. Nos habla Lucas capítulo 18 de la viuda y del juez injusto. Vamos a Lucas. Quizás esta viuda nos puede representar a nosotros en nuestras luchas, en nuestras dificultades. Lucas 18, esta historia a mí me gusta mucho. También les refirió Jesús una parábola, una historia, una narrativa, para extraer de algo natural una enseñanza espiritual. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad de tu espíritu, y para que tú seas efectivo no tienes que renunciar antes de tiempo. ¿Cuánta gente se para de la oración al momento que Dios va a responderte, y como no persististe, te perdiste la respuesta del Señor? Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, sin embargo, porque esta viuda es insistente, sin embargo, porque esta viuda ya me tiene los oídos molestos, le haré justicia. Es que cuando tú persistes siempre tienes una respuesta. Es que cuando tú persistes siempre obtienes algo. Los que no obtienen nada son los que renuncian antes de tiempo. Los que no logran las cosas, los que no logran metas, los que no logran crecer en todos los ámbitos de la vida, son los que renuncian antes de tiempo. Y esta mujer, concluye, dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea, voy a acceder a esa petición. ¿Qué hubiese pasado si esta viuda no insiste? ¿Qué hubiese pasado si no hubiera persistido en ir una y otra vez ante este juez buscando una solución? Pero ella fue persistente.
que Dios nos dé el espíritu de esa mujer. No digo viuda para que nadie se quede viuda, pero que nos dé el espíritu de esa mujer. ¿Ah? Nos dé el espíritu de esa mujer que persistió. Creo que son tiempos donde debemos persistir en la lucha. Creo que son tiempos decisivos para el pueblo de Dios. Creo que son momentos donde Dios está separando el trigo de la cizaña. Creo que son tiempos precisos donde Dios está viendo el corazón de sus hijos. Así es que esta mujer, la viuda, que era un estrato social, las viudas eran una casta muy baja, era la gente pobre, era la gente sin posibilidades, pero como insistió y como persistió, entonces tuvo respuesta. Qué lindo es que la Biblia resalte este principio de persistir. Pienso en la vida de Bartimeo el ciego. ¿Cuánto han leído de Bartimeo el ciego? Ahí estaba Bartimeo, sentado a la orilla del camino. Y cuando escucha que viene Jesús, ¿qué hace Bartimeo? Comienza a gritar, comienza a clamar: Jesús, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten compasión de mí. Si yo hubiese sido Bartimeo, creo que hubiese hecho lo mismo, porque era el día del milagro. Y si Bartimeo no insiste, hubiese seguido estando siempre a la orilla del camino y sin la posibilidad de ver. Pero como insistió, como fue persistente, entonces Bartimeo obtuvo el milagro. Los discípulos, como siempre, ¿verdad? Oye, cállate, oye, el maestro está ocupado, el maestro tiene su agenda, oye, vamos ahí camino a Jericó, entrando, saliendo, los relatos no se ponen de acuerdo, pero ahí estaba Bartimeo gritando, insistiendo, persistente, porque el que persiste, el que resiste, recibe. Amén. Dile al que está a tu lado: sé persistente. Así, con ese ánimo. Volvamos al texto. Leímos el capítulo 25 de Jeremías, versos 3 al 5. Y Jeremías fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, hijo de Hilcías, de un pueblo sacerdotal de Anatot. Y Jeremías comenzó su llamado profético desde muy pequeño. Jeremías capítulo 1, verso 5, sale cuando Dios llama a Jeremías. Dice: antes que tú nacieses, te conocí, te formé y te di por profeta a las naciones. Desde pequeño Jeremías entendió que tenía un llamado, que tenía una misión. Desde pequeño Jeremías entendió que había sido separado para servir a Dios. Y espero que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y estemos concentrados, adultos y jóvenes, cada uno de nosotros entendamos que Dios tiene algo con nosotros, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha separado, que Dios nos ha consagrado para algo. Amén. ¿Cuántos saben eso? Debemos vivir con esa conciencia que yo he sido apartado para Dios. Debo vivir con esa conciencia que he sido separado para Él. Debo vivir con esa conciencia todos los días que soy un hijo y que soy amado por el Padre y que soy parte de su reino y que si soy fiel al Señor, Dios va a hacer grandes cosas conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías comenzó su ministerio profético alrededor del año 626 a.C. y profetizó durante algunos reinados: el reinado de Josías, Joaquín, Joacim y Sedequías. Y hay dos cosas que me llaman profundamente la atención en el pasaje que hemos leído, y se los voy a volver a leer para refrescar la memoria. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde el principio, sin cesar, pero no escuchasteis. Y envió Jehová a vosotros a todos sus siervos, los profetas,
Los envió desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Hay dos cosas que me llaman profundamente la atención en este texto. Lo primero que quiero mencionar es que durante 23 años, 23 years, 23 años, durante 23 años, Jeremías se levantaba muy temprano en la mañana para oír la voz de Dios, porque si hay algo que es importante en el misterio profético, no es lo que hablas, sino cuánto oyes a Dios. Y lo que hace Jeremías durante 23 años, no se me distraiga, durante 23 años, Jeremías se levanta cada mañana para oír la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para después comunicarla al pueblo. Una cosa es decir algo al pueblo y otra cosa es tener algo que decirle al pueblo. Y generalmente aquellos que escuchan la voz de Dios tienen algo que decirle al pueblo. Por eso en esta mañana yo te estoy diciendo algo que Dios me habló anoche, algo que Dios puso en mi corazón anoche, en medio de las alarmas, en medio de la desesperación de mi apartamento ahí, y le compartí a Pati, mira, esto Dios me habló. Y es lo que te estoy hablando en esta mañana, y quizás tú lo puedas entender. El poder de persistir durante 23 años. 23 años, mira, no son 23 semanas, no son 23 meses, no son 10 años, 23 años. Quiero que recalcar eso, 23 años. Jeremías persistió, Jeremías permaneció. Durante 23 años salía al campo o en su tienda a llenar su mente de la palabra de Dios, a oír el corazón de Dios para luego compartir el mensaje. Por eso no te subas a esta plataforma si no tienes algo que decir. La gente le gusta la plataforma y algunas veces nosotros pensamos que todo aquel que tiene la habilidad de hablar en público puede tocar el cuerpo de Cristo, puede edificar la iglesia. No todos pueden edificar la iglesia. Edifican la iglesia los que saben escuchar a Dios y que tienen una palabra para edificar la iglesia. Amén. Nosotros le llamamos a cualquier predicador, este está edificando la iglesia, un maestro está edificando la iglesia. En primer lugar, una persona que edifica tiene que ser perfeccionada, tiene que vivir el proceso. Una persona que edifica no tiene que tener heridas en el corazón. Una persona que edifica debe tener un entendimiento de su llamado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto no es cosa de hacer algo aquí en la plataforma. Esto es cosa de saber oír a Dios para poder transmitir al pueblo lo que Dios quiere. Amén. Y durante 23 años, sin detenerse, mes tras mes, día tras día, fue persistente y se mantuvo firme en su llamado. Me imagino que muchas veces Jeremías quiso renunciar. Me imagino que muchas veces Jeremías quiso abortar. Me imagino que muchas veces Jeremías dijo, estoy aburrido, estoy cansado. Durante 23 años, día tras día, llevo predicando a una nación. Pero Jeremías, y te animo a que leas el libro de Jeremías. Jeremías dice, pero había un fuego en mis labios, pero había un fuego en mi corazón, pero había un fuego que me impedía renunciar al llamado y me mantenía firme. 23 years persistiendo. He visto a tanta gente renunciar antes de tiempo. He visto a tanta gente abortar su llamado, cambiar su llamado. Pero Jeremías persistió 23 años. Lo segundo que veo en este texto es que por 23 años Jeremías le predicó a un pueblo que no quería escucharlo. Y eso es duro. Durante 23 años le predicó a un pueblo que quería escuchar cualquier cosa menos el mensaje de Jeremías.
La gente quería oír, como muchas personas en muchos lugares. La gente quiere oír, Dios tiene un ministerio a las naciones, Dios tiene una empresa para darte, Dios tiene conexiones de oro, y yo no estoy en contra de eso, a mí me lo han dicho también. Y ese mensaje es atractivo, la gente corre tras de esos mensajes, los auditorios se llenan tras esos mensajes, y las iglesias traen a ese tipo de predicadores para que emocione a la gente o para que motive a la gente. Pero yo he entendido que el mensaje de la Biblia no es para motivar, es para inspirar, es para cambiar, es para producir una reforma poderosa en nuestra vida. La Biblia no es motivacional, es inspiracional. La motivación te dura lo que dura el evento. Pero cuando el Espíritu Santo inspira tu vida, no hay nada que te detenga. 23 años predicó, y 23 años le predicó a un pueblo que no quería oírlo. Pero era la palabra que él había recibido, Lourdes. Era la palabra que Dios le había dado. El pueblo estaba en la idolatría, el pueblo estaba siguiendo otros dioses. Y la palabra que Dios le dijo a Jeremías: voy a destruir a este pueblo, voy a ocupar a los babilónicos para destruir a este pueblo, y van a estar 70 años en el exilio. Pero ellos no querían escuchar. Algunas veces decir la verdad es un ruido molesto a las mentes y al corazón de la gente complaciente. Algunas veces decir la verdad, decir lo que tú no quieres escuchar, se transforma en un ruido molesto para aquellos que desean vivir una vida complaciente. Por eso hay gente que busca lugares donde no te confronten. Y quiero decirte algo que Dios habló a mi vida. Como pastor, mi deseo no es confrontar tu vida. Como pastor, mi deseo no es avergonzarte. Mi deseo como pastor es confrontar la mentira que Satanás ha colocado en tu vida, para que tú seas libre. Porque nosotros vivimos con mentiras y pensamos que estamos bien. Vivimos creyendo mentiras, y mi propósito como pastor nunca es confrontarte ni avergonzarte, pero es confrontar la mentira que Satanás ha colocado en tu corazón, para que tú puedas avanzar, para que tú puedas crecer. 23 años predicó, y 23 años le predicó a un pueblo que no quería oírlo. Pero fue persistente, pero no renunció a su llamado, se mantuvo firme en lo que Dios le había dado. Y quiero decirte, iglesia, en esta mañana, esto es muy simple, ya estoy terminando, esto es muy simple. Cualquiera puede perder la paciencia con 23 años y no ver resultados. Formar gente, ministrar gente, no es una tarea fácil. Algunas veces los líderes, tú como líder, encargado de grupo, maestro de escuela dominical, yo como pastor, Patricia, todos nosotros que somos líderes, al principio somos aplaudidos, admirados, y después esas mismas personas después te rechazan. Ya eres molesto, porque la gente quiere disfrutar tu persona, tu carisma, tu personalidad, pero no quiere disfrutar tu don. Yo sé y he aprendido con los años que hay gente que me escucha, pero que no me recibe. Es diferente escuchar que recibir. El que recibe dice: amén, voy a hacerlo, voy a someterme, voy a alinearme. Una cosa es escuchar, otra cosa es recibir. Y generalmente cuando la gente está herida, escucha pero no recibe. Yo creo que Dios nos está hablando en esta mañana. Yo creo que Dios tiene algo muy especial con nosotros como iglesia. Cualquiera puede desanimarse, pero Jeremías persistió.
Dios nos ayuda a perseverar. Dios nos ayuda a ser persistentes. Vivimos en un tiempo difícil. Nadie, en muchas partes, no me refiero a este contexto, en muchos contextos cristianos, nadie quiere asumir compromisos, nadie quiere invertir su vida en Dios. He escuchado gente decir, es que es aburrido servir a Dios. En Chile diríamos, tu abuela es aburrida. Es una expresión coloquial chilena, no se me ofendan. Significa, sí, tú, mira tú, servir a Dios, entregar tu vida a Dios, invertir tus años en Dios, gastarte por Dios para que llegues vacío al cementerio, es aburrido. Me salió como argentino. No, no es aburrido. Es una dicha servir a Dios, es un gozo servir a Dios, es una alegría insuperable servir a Dios. A los 18 años entregué mi vida a Cristo. Y lo que soy ahora se lo debo a esa temprana edad que entregué mi vida a los 18 años y que aprendí de muchos, de los que me decían cosas bonitas y de los que me decían cosas que yo no quería escuchar. Fui de los que más aprendí. ¿Ve que uno como hijo pastor se cree la estrella? La última Coca-Cola en el desierto para las muchachas. Y era uno más, como todos. Y así me formaron. Me formaron, me perfeccionaron. Escucha esto, el que no desea ser perfeccionado no puede edificar el cuerpo. Por eso la importancia del discipulado, por eso la importancia de la obediencia, por eso la importancia de estar en un proceso formativo. Hermanos, ¿cuántas personas yo he visto que se han ido de la iglesia y han salido en una mala época, en un mal tiempo? Se fueron sin haber alcanzado madurez, se fueron en un momento de enojo, de capricho. ¿Y hoy día dónde están? Dicen que van a la iglesia por decirte algo, pero eso no es lo interesante, es cómo está la vida. Es cómo está la vida de esas personas. Persistamos en lo que Dios nos ha dado. Hay gente que encuentra aburrido, dicen que es perder la vida. La mayoría de las personas hoy en día buscan la realización personal, la felicidad inmediata por sobre el complacer a Dios. Cuando joven yo fui tentado en muchas cosas, pero si había algo que a mí me detenía, era pensar en Dios. No sé si fue bueno o malo que siempre me decían, Dios te está mirando, y Dios te está mirando. Y en esos tiempos el mensaje era recurrente: el ojo de Jehová todo lo ve, el Señor viene pronto, arrepiéntete. Y la gente recibía a Dios. Hoy día eso, en las grandes mega iglesias, eso está prohibido porque ofende el corazón de la gente. Es que uno se coloca tan sensible que cualquier cosita lo hace tambalear de su fe y de su compromiso. Yo sé que ustedes no son así. Por eso están en esta mañana y por eso están escuchando esta palabra. No renuncies al sueño que Dios te ha dado. No renuncies al sueño que Dios ha puesto en ti. No renuncies al llamado que Dios te ha hecho. Aunque no veas nada, aunque no percibas nada, aunque las puertas no se abran, pero no renuncies al sueño que Dios te ha dado. No renuncies al sueño que Dios ha puesto en ti. No renuncies a esa palabra que Dios sembró en ti por medio de un profeta o de una profeta o de un pastor o de un maestro. No renuncies, porque si Dios plantó ese sueño, si Dios te dio una palabra, es de Dios, y si es de Dios, Él lo va a hacer en su tiempo. Pero tan fácil renunciamos. Tan fácil abandonamos, tan fácil dejamos las cosas.
Seguramente el apóstol Pablo debe haber sentido muchas veces el deseo de renunciar y de abortar su llamado. El apóstol Pablo la pasó mal. Desde el momento que él se convirtió, lo primero que le ocurrió es que quedó ciego. El mismo día que Dios le aparece a él, quedó ciego. Y de un hombre que hacía así y la gente obedecía, tuvo que tomar la mano de un tal Ananías para que lo guiara. Perdió su autoconfianza. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que perdamos nuestra autoconfianza y que aprendamos a confiar plenamente en Él. Gracias por su entusiasmo. Que perdamos esa autosuficiencia de que yo voy a manejar, de que yo esto lo puedo manejar, de que yo voy a salir adelante. No dejes a Dios fuera de tus planes. Sé persistente en ese sueño. Sé persistente en el servicio a Dios. Aunque otros renuncien, aunque otros no lo hagan, aunque otros se vayan, aunque otros no quieran servir, tú sirve. Porque el que sirve, what's a man? Porque el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Mira la revelación que Dios me dio esta mañana. Es así, hermanos. ¿Quién nos ha metido que uno jubila en las cosas de Dios? ¿Quién nos ha metido en mente que yo ya hice mucho? ¿Mucho? ¿Quién nos ha dicho que ya estoy para descansar? No, ahí estoy confrontando la mentira que Satanás sembró en tu vida. No te estoy diciendo a ti, estoy confrontando esa mentira que es distinto. Si tú tienes un corazón humilde, vas a recibir esta mañana. Persiste, mantente firme ante las presiones del mundo. El mundo es una corriente, hermanos, que nos lleva. El mundo es una corriente que nos atrapa y nos quiere seducir. Mantente firme en tu fe. Mantente firme en la palabra. Sé persistente en tus convicciones con Dios. Algunas veces me encuentro con gente o veo gente que le importa más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Hermanos, si a nosotros como hijos de Dios nos interesara la opinión de la gente, seríamos un fracaso. Lo que nos debe interesar es qué piensa Dios de mí, qué dice Dios de mí. ¿Cómo me gustaría escuchar la voz del Padre que dijera: este es mi Hijo amado, en quien tengo placer? Debemos vivir una vida que le dé placer a Dios. Debemos vivir una vida que le dé contentamiento al corazón de Dios. Yo no sé si tú tienes ese enfoque de vida. Yo no sé si tú tienes esa conciencia de que vivimos para agradar a Dios. Que Dios nos ayude a persistir. Que Dios nos ayude a permanecer, a persistir en la oración, aunque se tarde. Aunque se tarde. Recuerda, 23 años predicando a un pueblo que no quería escucharlo, a un pueblo que quería escuchar cosas bonitas. Y yo quiero decirte que cuando Dios nos consuela, cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, no nos dice cosas bonitas, nos dice la verdad. ¿Aló? ¿Cómo yo consuelo a alguien? Con la verdad. Y la verdad no es un texto, la verdad es Cristo. Amén. Mira, iglesia, Dios nos está hablando. Siento, esto está fluyendo en esta mañana. Persiste en la oración, aunque la respuesta se tarde. ¿Estás orando por tus hijos? No renuncies antes de tiempo. No renuncies antes de ver un milagro. ¿Estás orando por tu salud? No renuncies hasta que veas el milagro. ¿Estás orando por tu esposo? ¿Estás orando por tu esposa? ¿Estás orando por tu familia? No renuncies, no bajes los brazos, no tires la toalla. Sé persistente en tu oración. Lo he dicho, mi suegra oró 25 años por uno de sus hijos.
25 años por uno de sus hijos. Nosotros vivimos la cultura de lo inmediato, la cultura del microondas, microwave, la cultura del microondas, botón y listo el café, botón y listo los cubitos de hielo, botón y la mujer que quiero, el hombre que quiero. O sea, la cultura de lo inmediato, de lo rápido. Estas pantallitas lo que crean en nuestros hijos ansiedad. Ojalá los que son padres de bebés retrasen lo más que se pueda el tema de las pantallas. Ese es un tema para otro domingo. Vivimos en una cultura ansiosa, lo quiere todo rápido. Y llevamos esto a la iglesia. Quiero que tú me contestes, pero rápido, Señor. Quiero que me des paciencia, pero ahora. Mira qué contradictorio. Hermanos, y los grandes resultados vienen como producto de ser persistentes, como la viuda, persistentes, como Jacob, persistentes, como la mujer cananea, persistentes, como el ciego Bartimeo, que no se dieron por vencido, que no renunciaron, que no dijeron, no, aquí no pasa nada. Nosotros somos una cultura, en términos generales, el mundo es una cultura esclava de lo inmediato, y cuando no resultan las cosas como uno quiere, ¿qué es lo que es más fácil? Renunciar. Vamos al gym y pensamos que con media hora de gym ya somos fitness. ¿Ah? Pensamos que por un videíto así todo chamujo ya somos influencers. La cultura de lo inmediato. La cultura de lo inmediato. La cultura de lo light, de lo intrascendente. ¿Cuáles son las reuniones más concurridas hoy? Los paris. La gente valora eso, tiene tiempo para eso, tiene dinero para eso, pero no tiene tiempo para la comunión con Dios. Tiene tiempo para los amigos, tiene tiempo para las amigas, tiene tiempo para la montaña, tiempo para el gym, y nada de eso es malo, sino que las prioridades y el lugar que ocupan en nuestra vida es el equivocado. Persiste en la oración. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 14, pero persiste tú. Me gusta eso, es como que si Pablo le estuviera colocando el dedo en la llaga, así, persiste tú, tú, persiste tú, persiste tú, persiste tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has oído de mí. El discipulado y el verdadero discípulo y la verdadera discípula es aquel que permanece en la enseñanza que se te ha dado. No hay ese discipulado o ese discípulo a mi manera. Valora a esos padres espirituales que Dios ha puesto en tu vida. Valora a aquellos que invierten tiempo en oración por ti, que han orado por tus problemas. Invierte honrándolos. ¿Cómo lo honras? Escuchándolos. Pero cuando la gente no quiere oír lo que tú tienes que decirle, entonces busca a otros que se acomoden a su necesidad. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ponte en pie, por favor. Gálatas capítulo 6 verso 9 dice, no nos cansemos. ¿Hay alguien cansado en esta mañana de hacer el bien? ¿Hay alguien cansado de servir a Dios? ¿Hay alguien en esta mañana que la rutina le ha robado la pasión? Que la rutina, la falta de frescura espiritual le ha robado la pasión por Cristo. Pues esta palabra es para ti, lo que dice Pablo a la iglesia de los Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido.
No te des por vencido, iglesia. No te des por vencido por tus hijos. No te des por vencido. No renuncies, no bajes los brazos. Siempre hay una recompensa para los que persisten. La viuda, el juez le hizo justicia. Jacob fue bendecido. Bartimeo fue sanado. La mujer cananea recibió el milagro. Siempre hay respuestas a los que insisten, a los que persisten y a los que resisten. Recuerdo y recordé en esta mañana a Patricia. De repente se asusta, yo estoy en la cama y de repente salgo, se me viene una idea, pum, y me voy a anotarla. Estoy estiradito durmiendo así como momia ¿y qué te pasa? No, me vino una idea. ¿Sí o no, esposa? Por eso necesito irme de casa. No. Recuerdo una canción que cantábamos cuando éramos más pequeños. Quizás la gente que me escucha en pantalla, que me escucha desde casa o de cualquier lugar y que lleva años en el Evangelio, la canción decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Amén. ¿Cuántos fieles hay en esta mañana? ¿Cuántos quieren persistir en la causa de Cristo, en la obra del Señor? A pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de todos los vientos en contra, vamos a persistir, iglesia. Vamos a persistir. Cierra tus ojos. Dios bendiga esta palabra en tu corazón. Dios bendiga esta palabra a aquellos que han escuchado y compártela con otros. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y mientras tanto nosotros